Si quieres ver una película que realmente haga justicia a la cultura mexicana, busca en otro lado. Emilia Pérez es una película que, por desgracia, perdió el rumbo. Emilia Pérez es, en mi opinión, la gran desilusión del año. Se trata de una película que ha causado controversia por su representación fallida de México. Desde el primer momento, Emilia Pérez nos ofrece una visión de México que está completamente desfasada y llena de estereotipos. Al parecer, los creadores de esta cinta, a pesar de que vinieron a México para buscar locaciones, según ellos no encontraron los lugares apropiados que reflejaran lo que ellos imaginan en su cabeza que es México. Las imágenes de la película, desde los mariachis con luces LED hasta la superficialidad con la que se abordan temas como la corrupción y el narcotráfico, muestran un país de caricatura, demasiados clichés y una cara de nuestro país que puede resultar en un insulto al mostrarnos de esta forma a nivel internacional. Miren cómo es México, las películas de Hollywood tienen razón. Los personajes de Emilia Pérez son planos y sin desarrollo, o incluso sin alma. No sientes una conexión con ellos. Especialmente, la actuación de Selena Gómez ha sido criticada por su falta de autenticidad. Simplemente escucha cómo la actriz habla español. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Lo más triste es que los creadores de esta cinta se atrevieron a afirmar que, aunque vinieron a México en búsqueda de actores para esta cinta, presuntamente no encontraron a nadie con la calidad que buscaban. En otras palabras, en México, de acuerdo con ellos, no hay actores de calidad para proyectos como Emilia Pérez. Hasta me duele la pinche vulva. Razón por la cual casi todo el elenco se compone de artistas extranjeros, donde todos parecen recitar sus líneas sin entender el contexto o la gravedad de las situaciones que deberían representar. Lo más grave es que los diálogos están mal construidos, como si se hubieran hecho con un traductor en línea, ya que nadie en México hablamos como lo hacen los personajes de esta cinta. Hasta me duele la pinche vulva. La película intenta abordar temas serios como las desapariciones forzadas, la violencia de género e incluso la transición de género, pero lo hace de manera tan superficial e insensible que se siente más como una caricatura que como un intento de reflexión. Y es que esta falta de comprensión y respeto hacia temas tan profundos es lo que realmente le hace daño a la película. Y es que no se puede esperar mucho de una cinta que no hizo su tarea de investigar cómo es México realmente. Cinta la cual no se filmó en nuestro país, pero eso sí, nos quieren hacer creer a los mexicanos que nos conocen muy bien. A pesar de su recepción negativa en México, ha recibido múltiples nominaciones a premios importantes, donde al final ha ganado varios de ellos. Y no es todo, ha sido ovacionada y reconocida incluso por cineastas mexicanos como Guillermo del Toro. No obstante, el público mexicano es quien se encuentra disgustado e insultado por cómo el director nos ha retratado. Director quien consideró que no era necesario investigar mucho sobre nuestro país para retratarnos como sociedad en su cinta. ¿Qué? Esto podría ser un reflejo de la desconexión entre la industria del cine y el público al que pretende representar, pues incluso es un chiste que mientras esta cinta se puede ver completamente gratis en los Estados Unidos a través de Netflix, en México por otro lado no es así. Si tú quieres ver esta película, tienes que pagar un boleto para ir al cine. Si me pidieras una opinión, yo no pagaría para ir a ver algo que, aunque la idea de la cinta era buena, resultó terriblemente trabajada. La pregunta es, ¿hasta qué punto los premios reflejan realmente la calidad de una película? Me gustaría saber qué opinas sobre este punto, ya que, para concluir, Emilia Pérez no es solo una decepción cinematográfica,
sino una lección sobre la importancia de la representación cultural y la sensibilidad hacia temas complejos. Ya suficiente tenemos con la manera en que los estadounidenses nos representan a nosotros en sus películas, como para todavía pagar para ir a ver cómo nos caricaturizan en otras cintas totalmente alejadas de nuestra realidad. Déjame saber qué opinas sobre esta película y si piensas ir a verla al cine. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.